La energía eólica es otra de las fuentes que vamos a estudiar. Primero vamos a ver cómo funciona una central eólica. Está formado por varios generadores individuales colocados en línea o en un arreglo dependiendo de la zona, dependiendo de cómo llega el viento. El viento va a mover las aspas de los aerogeneradores, los cuales tienen un generador eléctrico conectado, y después ese generador va a llevar la corriente eléctrica por medio de unos cables hasta una central donde se va a almacenar, y como comentábamos en clase, en ocasiones se tiene que usar casi inmediatamente o almacenarlos en bancos de capacitores. ¿Cómo se vería el diagrama de Sankey de un generador eólico? La energía de entrada, la energía disponible, la energía cinética del viento. Igual que en el sistema hidroeléctrico, cuando choca el viento con las aspas, hay una pérdida por esa colisión, y la gran parte de la energía pues pasa a mover las aspas. Ese movimiento se transfiere al generador eléctrico que va a producir electricidad, pero también vamos a tener pérdida por fricción. Aquí vemos una imagen más del generador eólico donde se ven esos elementos de transferencia energética y donde vamos a perder la energía por fricción. Vean los engranes, el punto 6, donde está el engrane que se conecta al generador, que es el punto 7. Entonces eso crea fricción y hay pérdida de energía. ¿Cómo se calcularía la energía disponible del viento? Pues tenemos que calcular la energía cinética debido al viento. La ecuación de energía cinética básica, vamos a recordarla, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad del viento depende de la situación geográfica del lugar y depende de la temporada del año, pero básicamente es el lugar donde se encuentre y básicamente es en lugares, en cañones, donde va a pasar el aire con mayor velocidad. Aquí en el cañón que va hacia Saltillo tenemos un ejemplo de ello, y allá en Oaxaca, en la Ventosa, es otro ejemplo de cómo un cañón nos permite tener velocidades altas del viento. ¿Cómo calculamos la masa? Que aquí va a ser lo importante. ¿Cómo calculamos la masa del viento? Aunque parece que el viento no tiene masa, sí tiene masa. Para calcular la masa del viento usamos la ecuación de densidad. La densidad se define como la masa sobre el volumen. Y en forma particular el viento está formado por aire y su densidad promedio es de 1.2 kilogramos metros a la menos 3. Entonces ya con esa densidad podríamos calcular la masa, pero no sabemos qué volumen estamos utilizando. Para calcular el volumen, lo que vamos a considerar es un cilindro imaginario. Un cilindro imaginario, como vemos en este slide, un cilindro imaginario de largo L y de radio R. Ahora la dimensión R va a depender del radio de las aspas del generador. Aquí en esta parte, en este dibujo que vemos abajo, las aspas tienen forman un círculo de radio R. Esta va a ser nuestra base de nuestro cilindro. Y la longitud, pues va a ser la longitud que llegue al aspa. Entonces, uniendo todos estos elementos, el volumen, la densidad, y cambiándolo por la masa en la ecuación de energía cinética, nos quedaría una ecuación que la energía del viento disponible es un medio de la densidad del aire, pi por radio al cuadrado es el área del círculo, L es la longitud del cilindro, ahí tenemos el volumen, y la velocidad al cuadrado. No podemos determinar la longitud del cilindro con un valor. ¿Por qué? Porque pues puede ser un metro, puede ser un kilómetro, puede tener cualquier valor. Entonces, para evitar alguna falla en la estimación, lo que hacemos es calcular la potencia que tiene el aerogenerador disponible. Entonces dividimos la energía entre el tiempo. ¿Qué ventaja nos da dividir entre el tiempo? Pues vemos que la densidad es constante, pi es constante, r cuadrada es constante, y la longitud entre el tiempo va a ser la velocidad. ¿La velocidad de quién? Del viento.
Entonces tendríamos una velocidad multiplicada por la velocidad al cuadrado se convierte en velocidad al cubo. De esta manera ya tenemos una ecuación más manejable, donde la potencia tenemos que depende principalmente de la velocidad del viento al cubo y del radio del aerogenerador. Podemos decir también que la eficiencia promedio del aerogenerador es del 59%. Entonces la potencia eléctrica que va a salir de nuestro aerogenerador en función de la potencia disponible, pues es 0.59 veces la potencia del viento.